El ministro está en Estados Unidos tratando de lograr, de conversar y llegar a algunos acuerdos, unos principios de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas. Fernández está tratando de negociar con quien se le ponga adelante y tenga el rótulo de presidente de un país para buscarla de alguna manera una solución, pero da la impresión de que uno va a un acreedor a pedirle concretamente la solución de su problema, estirar la deuda, pero el acreedor le pregunta, ¿con qué me vas a pagar? Y Argentina no tiene un plan. Argentina tiene parches. Y eso es lo que queremos hablar. ¿Hasta qué punto es riesgoso todo esto con el licenciado José Simonella? Pepe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Un gusto. ¿Cómo ves esto? Bueno, uno trata de ser optimista y piensa que lo tiene en el plan y que no lo han mostrado. La verdad que la sensación que le quedó a los bonistas después de la reunión que tuvieron en Nueva York fue que el ministro les dijo que tenía un plan, pero no se los mostró. Le dijo que ese plan era consistente, es decir, donde la política monetaria y la política fiscal eran congruentes con el objetivo de mantener un superávit fiscal, pero tampoco lo explicitó. Así que difícilmente los bonistas se hayan quedado satisfechos. De hecho, que algunos medios periodísticos levantaron la insatisfacción de algunos de los asistentes, ¿no? El ministro dijo que le fue bien, como también dijo que le fue bien en el Fondo Monetario Internacional, en la reunión que ayer estuvo con el Fondo Monetario Internacional, donde prácticamente daría la impresión de que estuvieron como coordinando la reunión que piensa tener el ministro con Cristalina en el Vaticano, en la oportunidad del viaje al Vaticano ahora los primeros días de febrero, y una misión que vendría del fondo también durante los primeros días de febrero en Argentina para hacer algunas evaluaciones. Así que una gran expectativa, una preocupación si es que el gobierno no tiene el plan. Lo cierto es que no lo mostró el plan. Y como bien decías al principio, difícilmente los acreedores internacionales, como cualquier acreedor, acepte una refinanciación, una renegociación de lo que se le debe, sin antes tener en claro las probabilidades que tiene o el deudor, en este caso la Argentina, en generar los recursos necesarios para poder afrontar esa deuda luego del periodo de gracia que está pidiendo. Es decir, el gobierno ha dicho, en este momento no podemos pagar, y eso creo que lo saben todos. Es más, hoy aprobó, incluso con el apoyo de la oposición, sí, la ley, con lo cual, en el Congreso, con lo cual da la impresión de que nadie discute de que la Argentina tiene una dificultad de liquidez para pagar esa deuda. El problema es que lo que todos queremos saber es cómo va a ser esa refinanciación, en qué términos. El ministro, en la oportunidad de conferencia de prensa que tuvo hace 2 semanas en Argentina, antes de elevar el proyecto al Congreso, esa mañana dijo que de las 3, digamos, un préstamo tiene tasa de interés, tiene capital y tiene plazo. De esas 3 condiciones, 2 debían ser morigeradas para poder tornar la deuda sustentable, para que Argentina la pueda pagar. Bueno, no sabemos cuál de esas 3. Aspiramos que en una negociación, o uno cree que en una negociación amigable, como se creía en un principio, hasta que salió Kicillof, que eso es un punto que también conviene luego si querés que lo repasemos, sí, pero digo, hasta que salió Kicillof venía todo, había un fuerte optimismo, los títulos que tenían el riesgo país había caído a 1.800 puntos, y daba la impresión de que de esas 3, de esas dos iban a ser plazo y tasa de interés posiblemente, y que no iba a haber quita de capital. Luego, ese mismo día, Stiglitz en Europa dijo en Davos, mirá, va a haber que hacer quita de capital, lo cual mandó un mensaje a los mercados, y por otro lado, Kicillof, que dice no poder pagar los 250 millones que vencían la semana anterior y que tiene plazo hasta el 31 de enero para pagarlo y no caer en default, pide que se lo prorroguen al 1 de mayo y que para lo cual salía a tratar, a lograr el apoyo de los tenedores del bono.
cuestión del BP21, del bono que vence en el año 21, pero ahora tiene que pagar una parte del capital. Apoyo que no logró. O sea, hasta hoy ha logrado el 26% y tiene que tener el 75%. Sí. Y aún ayer mejoró la oferta. Ayer les dijo, si ustedes aceptan a los bonistas, yo les pago anticipado los intereses que corresponden hasta mayo, como para tentar a más bonistas a sumarse a la propuesta. Los bonistas dicen que fue desprolijo porque se enteraron por los medios prácticamente y que no tuvieron el tiempo suficiente para analizar la propuesta y para convocar a una masa interesante de acreedores porque están bastante desperdigados, no es que uno o dos fondos tienen toda la deuda de ese bono, ¿no? Así que, bueno, me parece que daría la impresión que lo de Buenos Aires fue un globo de ensayo y no salió bien. Y no salió bien. A partir de ahí el riesgo país Argentina volvió a subir de manera importante. La buena noticia es que hoy bajó algunos puntos, con lo cual, bueno, pero acá ha aumentado de manera importante. Ahora, hay un dato que vos mencionaste que es lo de Stiglitz. Stiglitz dice que hay que producir quita de la deuda. Automáticamente, cuando dijo eso, se empezaron a vender los bonos argentinos. Hay mucha gente que vendió bonos argentinos. Ahora, eso se corre el riesgo posteriormente de que volvamos a la vieja historia de los holdouts comprados, digamos, de alguna manera por los fondos buitres y que más adelante tengamos dificultades de nuevo precisamente con ese tema. Hay distintas interpretaciones de por qué dijo eso Stiglitz. Algunos sostienen, los más afines a que el gobierno está negociando bien la deuda, de que fue una estrategia para que los bonos no siguieran subiendo tanto. Porque si los bonos, el gobierno tiene una situación donde los bonos no deben mejorar mucho para poder ofrecer una reestructuración tentadora, pero por otro lado no tienen que caer tanto, el riesgo que caiga mucho es que empieza a ser tentador para los fondos buitres. A este valor todavía los fondos buitres no entran. No hay mucho margen para ganar que puedan entrar, todavía. Claro. Entonces hay ahí que tratar de, digamos, el gobierno debe tratar de mantener el bono, que no se le aumente mucho el valor, pero tampoco que caiga tanto. Lo que da la sensación es que los días transcurren y este objetivo que tenía el gobierno de tener solucionada o encaminada la renegociación de la deuda a finales de marzo, pareciera que cada vez es más corto. Más aún cuando la visita del ministro a los Estados Unidos había generado una expectativa importante. Daría la impresión que la actuación de él frente a los inversores y a los bancos de inversión no fue, digamos, lo contundente que se esperaba. Que la expectativa, como la expectativa la había generado. Digamos. O sea, había generado una gran expectativa y esperaban ver un programa, un proyecto, alguna idea y eso todavía no se dio. Veremos ahora, a partir de que está la ley aprobada, de que tiene ya el gobierno la autorización para renegociar la deuda en moneda extranjera, digamos la deuda que está en el exterior, bajo legislación exterior. A partir de hoy, si el gobierno ya empieza a mostrar algunas cartas, y me parece que la visita a Europa del presidente para tratar de conseguir los apoyos de Alemania, de España y posiblemente de Francia, digamos, son más sumados a algún buen oficio que pueda realizar el Papa en esto también, en oportunidad de realizarse el Congreso en el Vaticano, a tratar de arrimar algunas voluntades más, y después va a quedar el gran desafío para Fernández, que es negociar con Trump. Porque el 16% que Trump tiene el Fondo Monetario Internacional son decisivos. Entonces me parece que en esto el gobierno se ha mostrado con una gran moderación. Esto hay que reconocerle a Fernández. Durante la campaña no pensamos que iba a tener tanta moderación con el Fondo Monetario y lo ha manifestado, a punto tal que algunas declaraciones de hoy de los responsables del fondo manifiestan o dan cuenta de esta relación cordial que existe entre el fondo y el gobierno, lo cual es una buena noticia para los argentinos, me parece. Seguramente no para los más heterodoxo, digamos, dentro del gobierno de Fernández, pero sí me parece que para los argentinos y para todo aquel que entiende la lógica de una economía de mercado globalizada, esta posición de Alberto Fernández es coherente. Falta, ojalá, que luego de conseguir algunos apoyos políticos, si es que los consiga en Europa, y en la autorización del Congreso de hoy, comience a aparecer el plan.
porque si no comienza a aparecer plan, vamos a estar en problemas, no solo para negociar la deuda, sino fundamentalmente para tratar de encaminar algún tema de crecimiento dentro de Argentina. Porque hasta ahora, decías hace un ratito, que solamente había parches, hasta Claro. ahora simplemente lo que se conoce son algunos parches para tratar de solucionar los problemas de aquellos que menos tienen. Pero nada se habla todavía de cómo se va a reactivar la economía, nada se habla todavía de cómo se va a lograr desatar el problema de paritarias que hoy, con un gran apoyo político del sector gremial o del sector sindical al gobierno, logra mantener las expectativas tranquilas, pero recordemos que la gente, los trabajadores, tienen un atraso salarial muy relevante y que con estos 3.000 pesos que les van a dar ahora en febrero con el sueldo de enero, que es remunerativo, digamos, esto no le va a solucionar el problema al trabajador medio, de medio para arriba. Y tampoco para el consumo, cuando se termina la plata esa, ¿qué pasa? Y el problema es que esta inyección de consumo vía las tarjetas solidarias, esta que va a firmar mañana el gobernador acá con el ministro de Acción Social en Córdoba, para el caso de Córdoba, o que ya la han distribuido en algunas otras provincias, más estos 3.000 pesos, más los 5.000 pesos que le dan que le dieron a los jubilados, hay que ver si compensan la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido el resto de los trabajadores y los jubilados de la pirámide. Porque recordemos que estas medidas lo que han hecho es achatar la pirámide. En esta idea del gobierno de desindexar la economía, la pirámide se va a achatar, es decir, los que ganaban más van a empezar a estar más cerca de los que ganaban menos, ¿no? Y esto obviamente le va a pegar de manera muy fuerte al consumo y al ahorro. Y cuando se cae el ahorro, se cae también la inversión. Argentina tiene valores de inversión paupérrimos, tiene valores de préstamos paupérrimos, los mucho más bajos de todos, mucho más bajos que el resto de la región, digamos, y difícilmente en este marco, sin tener una expectativa de mejora en el nivel de actividad, con grandes empresas que están teniendo problemas financieros y que esto está generando mucho ruido y mucha preocupación en el sector bancario, con tasas que están por las nubes y que tornan inviable la economía real poder tomar esos préstamos. Cuando digo tasas por las nubes, digo tasas por las nubes para los préstamos, porque los depósitos ya están con tasas reales negativas, es decir, hoy un plazo fijo paga menos que la expectativa de inflación, con lo cual hay que esperar que los depósitos comiencen a caer o aumentar mucho menos que la inflación y comience a haber alguna presión sobre precios y sobre tipo de cambio. El gobierno todavía, así como logró tranquilizar a la economía, no logró generar expectativas positivas que hagan que mejore la demanda de dinero, es decir, que los argentinos querramos tener más pesos. Vos fíjate que el blue vale 77 y se compra 77. Es cierto que no genera la psicosis que generaba cuando aumentaba ante el blue, porque el dólar oficial sigue en 63, el que te muestra el Banco Nación, pero a 63 no compra nadie. Ese dólar vale 82 si lo compras en el Banco Nación por el impuesto solidario, sí. 77 si va al mercado informal, y si lo compras dentro del mercado formal, lo que se conoce dólar MEP, vale 82, 83 pesos. Así que la verdad que el dólar ha aumentado mucho, las presiones sobre el tipo de cambio del dólar MEP se siguen generando, y si los depósitos no logran tener tasas por lo menos que empaten la expectativa de inflación, difícilmente un ahorrista deje plata en el banco para pensar que de acá a un par de meses va a sacar y con eso va a tener menor poder de compra. A mí hay un dato que me preocupa, más allá de que han pasado ya 60 días, quedan 60 días, a partir de hoy, 60 días para que llegar al 31 de marzo, que es la fecha que se habían tomado para terminar con el tema de la deuda, llegar. Me preocupa que hay una inflación del 3,7 en diciembre, la mayoría estima que va a ser de 3 y pico en enero, que puede ser 3 y pico en febrero, que en marzo evidentemente empiezan las clases y el golpe inflacionario va a ser también importante. Y la pregunta que a mí me queda es, ¿qué pasa el día 181 con las tarifas? Porque van a seguir planchadas
Sí, ¿Cuánto puede llegar a atrasarse el dólar, si bien está bien el dólar en este momento, cuánto puede llegar a atrasarse el dólar con ese proceso inflacionario? A ver, daría la impresión que el tipo de cambio se va a ir atrasando un poquito, porque justamente el impuesto solidario le da el colchón necesario como para no generar una presión sobre precios, aunque sí lo genera sobre expectativa, ¿no? Sí. Que el dólar que entra en las importaciones esté en 60 pesos no quiere decir que el empresario no esté mirando con el otro ojo cuánto vale el dólar MEP o el dólar conectado con liqui, porque además hay, digamos, no todo entra a ese dólar. Algunos insumos por ahí se lo cobran a algunos comerciantes, seguramente después te lo van a contar, pero digo, a dólar billete, algunos que tienen un cierto poder monopólico. Pero a mí, además de la preocupación del día 180 con las tarifas, a mí me preocupa cómo vas a hacer para desactivar las presiones para las recomposiciones salariales, para las paritarias. Es decir, hoy está claro, el apoyo político de los sindicatos están. Ahora, ¿cuánto tiempo más allá de los 100 días o los 120 días o los 180 días los sindicatos van a poder aguantar la presión de sus afiliados para pedir una recomposición salarial que le permite recuperar en parte lo que han perdido? No ganar, recuperar en parte lo que han perdido con un proceso inflacionario, digamos, muy significativo y que pareciera no va a ceder porque se estima que va a estar más del 40%, 42% para este año. Así que me da la sensación de que la preocupación, además del tema tarifa, que seguramente el gobierno por una decisión política lo podrá planchar, aunque va a generar presión sobre el déficit fiscal, es cierto, pero por otro lado me preocupa cómo va a lograr, digamos, generar las condiciones para que la actividad productiva y comercial en Argentina puedan pagar una recomposición salarial que allá por abril o mayo los sindicatos seguramente van a estar pidiendo. Hoy pareciera que eso no se ve con tranquilidad. Hoy el nivel de actividad, las expectativas de crecimiento de la actividad no le permiten a un industrial, a un comerciante, a un, digamos, ser optimista a la hora de decir voy a renegociar paritarias que le permitan a los trabajadores recuperar, más allá que entiendo que lo saben, ¿sí? Y por otro lado, en Argentina todos tendemos a hacerla más fácil siempre. Nos damos vuelta y decimos, bueno, pero que nos ayude el Estado. Claro. El problema es que el Estado no puede ayudar más a nadie, porque el Estado necesita algo de superávit para poder pagar la deuda que pretende refinanciar. Así que, digamos, hay una cuestión ahí muy complicada. Me parece que el gobierno, y espero que el gobierno, a partir de que hoy fue aprobada la ley, comience y que logre los apoyos, comience a mostrar el plan y que ese plan sea un plan sustentable, como dice el ministro, pero además un plan que los agentes económicos le crean, le den valor agregado para que los ahorristas comiencen a aumentar su demanda de dinero y querer tener peso y no correr contra el dólar, para que los inversores, digamos, los bancos comiencen a tranquilizarse de que la situación de sus deudores no va a seguir desmejorando y comiencen a dar préstamos a una tasa mucho más razonable o una tasa razonable, porque la de hoy no es razonable, una tasa razonable, y para que fundamentalmente los trabajadores, cuando vayan a esa mesa de diálogo, entiendan que el esfuerzo que van a tener que hacer tal vez unos meses más tiene sentido porque no muy lejos está digamos, la salida del túnel. El problema es, como leí en algún medio, que hoy no solamente no se ve la salida del túnel, pareciera que no se ve la entrada al túnel que nos va a llevar a la salida. Y ese túnel hoy es un plan consensuado y un plan que los agentes económicos en general, y siempre que digo agente económico me refiero al campo, a los sectores comerciales, a los sectores industriales, a los sindicatos y al gobierno y a la oposición, le crean. Y que los ahorristas y el público en general creamos para que este sentimiento de tranquilidad que hoy reina en Argentina y que es bueno, pueda ser complementado rápidamente con una cuestión de expectativas que mejore hacia adelante y por ende nos pongamos todo en positivo en la economía, que eso tiene mucho valor. Hoy todavía no se ve la entrada del túnel. Pepe, gracias. No, muchas gracias.